Shakira es una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos. Es la artista latina con más récords Guinness del mundo. La cantante también posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hoy les traigo la vida de Shakira. ¿Tu nombre es Mujer Llena de Gracia o Diosa de la Luz? Pongámonos Diosa de la luz para los hindúes, llena de gracia para los árabes, pero también agradecida. Y con ese significado me siento aún mucho más identificada. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació y se crió en esta casa de Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. Háblame de tu niñez ya. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente de tu niñez? Recuerdo una niñez muy protegida, ¿no? Creo que viví en una burbuja de cuidados, de sobreprotección. Vivir en Barranquilla, yo creo que es de lo mejor que me pasó porque, bueno, siempre un barranquillero te va a decir que Barranquilla es el mejor vividero del mundo. Ese es el eslogan oficial. Sí. El primer amor de la barranquillera llegó a su vida cuando apenas tenía 13 años, y según contó ella en distintos medios, fue él quien le rompió el corazón por primera vez. Se trata de Oscar Pardo, un joven que para ese entonces tenía 15 años y era vecino de la cantante. Hay amores que parece que se acaban y florecen. En 1991, Shakira inicia su carrera musical tras firmar un contrato con Sony Music Colombia por los discos Magia y Peligro, sin tener mucho éxito. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Shakira y los invito a que adquieran mi más reciente trabajo discográfico titulado Magia. Debido a esto, en el año 1994, la cantante decidió abandonar la música por un tiempo para terminar sus estudios, siendo en ese periodo cuando la artista colombiana con 17 años conoció a su segundo amor, Oscar Ulloa, con el que mantuvo un noviazgo durante 4 años. Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. También por esa época la cantante protagonizó con Pedro Rendón la serie colombiana El Oasis. Ahora no me importa lo que pase. Además tengo que hablar con Salomón y contarle que mi papá me quiere casar con Antulio. Shakira sabía que lo suyo era la música, por lo que al siguiente año, 1995, la cantante debutó en colaboración con el productor Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano con el álbum Pies Descalzos. ¿Tú no golpeaste un poco en las disqueras diciendo aquí estoy yo? Sí, son muchas las batallas que he tenido que librar en esto. No ha sido un camino de rosas. Ese es tu mérito. Yo he sido una obrera al servicio de la música y he puesto un ladrillo detrás del otro, bajo el sol, con sudor. El álbum y sus sencillos vendieron 4 millones de unidades, recibieron distintas nominaciones a los premios Billboard de la música latina, los premios Lo Nuestro y los premios Grammy, por haber recibido distintas certificaciones de disco de platino y diamante en varios países. Yo quiero que tú me hagas en cámara cómo reaccionaste, o sea, me dramatices, me estoy poniendo dramático yo, el momento cuando te dijeron Shakira, estás nominada para un premio Grammy. ¡Estoy nominada! Aquí les presento los sencillos del álbum Estoy Aquí. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Otro de los sencillos fue ¿Dónde estás, corazón? Puedo pensar. ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí. También estaba este sencillo que llevaba el mismo nombre del disco, Pies Descalzos, Sueños Blancos. Existe a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos. En 1996, la artista comenzó una relación sentimental con Gustavo Gordillo, exintegrante de la banda pop rock colombiana Poligamia. 2 años después, en 1997, Shakira crea la fundación Pies Descalzos, con el objetivo de brindar ayuda a toda la comunidad infantil desprotegida de Colombia y de países del tercer mundo, que gracias a esta labor humanitaria, la artista colombiana fue nombrada por la UNICEF embajadora de buena voluntad. Imagine all
3 años después, en septiembre de 1998, la cantante publicó su siguiente álbum de estudio titulado ¿Dónde están los ladrones?, que ha vendido más de 10 millones de copias, extendiendo su fama a otros mercados y países como Francia, Suiza y especialmente a los Estados Unidos, ya que solo en ese país vendió más de 1 millón de ejemplares. Fueron especialmente exitosos estos sencillos, Ciega Sordomuda, que alcanzó el puesto número 1 en la lista del Billboard Hot Latin Tracks, manteniéndolo durante 3 semanas consecutivas, por lo que se convirtió en el primer sencillo número 1 de Shakira en los Estados Unidos. También los sencillos Tú, Ojos Así e Inevitable, canción que la revista Billboard, al elaborar una lista con las 25 obras maestras del rock en español, la situó en la posición número 16, siendo la artista femenina mejor posicionada en la lista. En marzo del año 2000 inició una gira de 3 meses denominada Tour Anfibio, que incluyó conciertos en América Latina y los Estados Unidos, comenzando en Perú y concluyendo en Argentina. De ese mismo país donde concluyó la gira es Antonio de la Rúa, el hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa, con quien Shakira comenzó una relación y compartió su vida a lo largo de 10 años, además de llegar a ser su manager. ¿Tú cantas mejor cuando amas? Yo creo que sí, pero también la ventaja que tengo yo, bueno, que he tenido en los momentos en que no he estado enamorada, es que he contado con otro sentimiento que está ahí muy, muy presente en mí, que es la nostalgia, ¿no? Es muy latente. Soy muy nostálgica por naturaleza. Hasta de lo que no he vivido tengo nostalgia. Un año más tarde, en 2001, la cantante publicó su primer álbum de estudio bilingüe titulado Laundry Service, conocido como Servicio de Lavandería, el cual fusionó pop y rock con elementos de la música latina como tango y música andina o elementos árabes, vendiendo un total de 13 millones de unidades en todo el mundo. ¿Tenías miedo que no fuera a funcionar el crossover? Porque fue el primer álbum casi que su totalidad en inglés y era donde Shakira se presentaba al público anglo en Estados Unidos y en el mundo entero. Sí. Siempre tengo miedo, es una cuestión ya natural en mí, pero también tengo las ganas de superarlo. El álbum incluyó temas como estos, Whenever, Wherever, que alcanzó el puesto número 1 en la lista de Hot Latin Songs y el número 6 en la lista de Billboard Hot 100. Este tema, Underneath Your Clothes, alcanzó el número 1 en más de 40 países. También tenía temas en español como estos, Que me quedes tú y Te dejo Madrid, las únicas que no fueron traducidas del español al inglés. Que me quedes tú, me queda tu abrazo. Ay, me voy otra vez, ahí te dejo Madrid. Debido a todo este éxito, en el año 2002 y 2003, la cantante realizó el Tour de la Mangosta, ofreciendo 61 conciertos internacionales. 4 años después, en 2005, Shakira lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Fijación Oral Volumen 1. El álbum llegó al primer lugar de ventas en México, Colombia, Argentina, España y varios países de Latinoamérica. En los Estados Unidos el álbum alcanzó el número 4 de la lista del Billboard 200. El primer sencillo del disco fue este con la colaboración del famoso cantante español Alejandro Sanz, La Tortura, canción que la llevó a ocupar los primeros lugares en las listas musicales en varios países, manteniéndose durante 25 semanas consecutivas en el puesto número 1 del Hot Latin Songs de Billboard. El reggaetón, ¿te sientes pionera un poco de esto? Poquito sí. Ahí fue cuando nace La Tortura y además, no sé si es una de las primeras colaboraciones entre dos artistas como fue esa colaboración entre Alejandro Sanz y yo. Que todos los días sean de sol. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
Todo esto hizo que ganara los premios a la mejor artista del año en los American Music Awards y un premio Grammy a la mejor canción del año. And the winner is Shakira. This is amazing. Thank you so much. ¡La tortura! Wow. Bueno, muchísimas gracias. El segundo y el tercer sencillo fueron No y Día de Enero. No se puede vivir con tanto veneno. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. ¿Cuál es la canción más hermosa jamás cantada? ¿O la que más te llega, Edu, a ti al alma? Difícil, Una canción ¿no? que cantaba mi papá, Es mi niña bonita. ¿Ah, sí? Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Esa canción la oigo y me hace llorar. Sí, ¿y por qué no sigues cantándola? Porque a partir de la segunda estrofa empezó a cobrar. También ese mismo año, exactamente en noviembre, la cantante lanzó un álbum de estudio que fue el primero completamente en inglés titulado Oral Fixation Volumen 2, que debutó en la posición número 5 del Billboard 200 en los Estados Unidos. Su primer sencillo fue Don't Bother, que logró un éxito moderado en Europa. También a finales de ese año, la cantante lanzó como último sencillo del disco Ilegal, una balada que contó con la participación del famoso guitarrista Carlos Santana, teniendo un éxito moderado en Europa. Al siguiente año 2007, su canción Las de la Intuición se utilizó en la campaña publicitaria de automóviles SID. En el año 2009, Shakira sacó su álbum Loba, que ha sido un éxito en las listas al certificarse disco de oro en Rusia, Irlanda, Suiza, Polonia, Francia, Argentina, Grecia y Hungría, y de platino en España, Reino Unido y el Oriente Medio. Estos fueron 3 de los sencillos del disco, el que llevaba el mismo nombre, Loba, que llegó en la lista de álbumes hasta la posición número 19. También estaba este, Lo hecho, hecho está, que alcanzó el número 1 en las listas del Billboard Dance Club Play Songs y Hot Latin Songs. El tercero fue Gitana, donde podemos ver al famoso tenista español Rafa Nadal. Nunca usé una antifaz, mi corazón gitano solo entiende de las tiras contra mano. Llega el año 2010 y con él la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde Shakira se convierte en el intérprete de la canción oficial del evento deportivo. Esto es África. Durante el mundial celebrado, Shakira conoce a su última y más larga historia de amor, el defensa del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, con quien compartiría los próximos 12 años de su vida y tendría 2 hijos, Milan y Sasha. Su historia de amor empezó, como la misma Shakira dijo en su momento, con un guacarrumor. Bueno, yo creo que todo viene del guacahuaquismo, ¿no? Así que sí que hay un guacarrumor que se me guacaadjudica, pero bueno, son los gajes del guacaoficio. También ese mismo año, exactamente en octubre, la cantante saca un nuevo álbum de estudio titulado Sale el Sol, debutando en las primeras posiciones. Pero muy contenta con este nuevo álbum porque es un álbum que de hecho me recuerda muchísimo a mis primeros álbumes como Pies Descalzos, ¿Dónde están los ladrones? Tiene canciones así que son muy reminiscentes de esta época. Es un álbum que tiene una faceta muy romántica, hace canciones muy intensas que creo que las estaba manteniendo ahí en algún lugar de mí, que no las dejaba salir y de pronto salieron todas al mismo tiempo. Este fue el primero de los sencillos, el homónimo Sale el Sol, que logró ingresar entre las 10 primeras posiciones de las listas Hot Latin Songs, Latin Pop Songs y Latin Airplay de Billboard.
menos piensas sale el sol. El segundo sencillo fue Rabiosa, que logró ingresar en el top 10 de las listas de sencillos de España, Francia y Estados Unidos. Y este fue el tercero, Antes de las 6, que logró furor en iTunes, posicionándose entre los 10 primeros de descargas en casi 8 horas de su lanzamiento. 3 años después, en 2013, la artista firmó un contrato con la compañía internacional de telefonía móvil T-Mobile, con el propósito de establecer una promoción mutua de sus productos. También por esta época la cantante participa como jurado de La Voz en los Estados Unidos. Give it up for Adam Levine, Blake Shelton, Shakira and Usher. En el año 2014, lanza con la discográfica RCA Records Shakira, su primer álbum homónimo y el segundo íntegramente en inglés, donde saca este tema en colaboración con la también famosa cantante Rihanna, Can't Remember to Forget You, que debutó en el número 11 de la lista de los sencillos de Reino Unido y que en los Estados Unidos alcanzó el número 15 en el Billboard Hot 100. También en el disco aparecía esta canción, La La La, con la que participó en el Mundial de Fútbol de Brasil, junto con el músico brasileño Carlinhos Brown. La 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 es la versión original de esta canción, que es muy personal. ¿Por qué es personal? Bueno, porque la escribí inspirada en Gerard. Okay. Por este tiempo, Shakira fue investigada por posible evasión fiscal por el Ministerio de Hacienda español. 8 años y 2 meses de cárcel es lo que pide la Fiscalía de Barcelona para Shakira. La cantante colombiana ya había pagado 14,5 millones de euros más 3 de intereses, pero ni así parece que se vaya a librar del banquillo, porque está encausada por un delito que presentó la Fiscalía de Barcelona contra ella por 6 delitos contra la hacienda pública. El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio ante los indicios de que desde 2012 residía en España y por lo tanto estaba obligada a tributar en nuestro país desde entonces. Asimismo, la cantante acusó al Ministerio de Hacienda de España de utilizarla con fines ejemplarizantes y vulnerar su derecho a la intimidad. Shakira arremete contra la Hacienda española. Según la cantante, la han utilizado con fines ejemplares hasta el punto de vulnerar su derecho a la intimidad, mientras la investigaban por presunto fraude fiscal. Mantiene además que desde 2011 ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo. Así consta en este escrito de defensa que los abogados de la cantante han presentado ante un juzgado de la localidad española de Esplugas de Llobregat. Al siguiente año 2015, Disney selecciona a Shakira para interpretar a Gazelle, un personaje de la película animada Zootopia, donde también contribuyó en una canción original a la película titulada Try Everything, que fue escrita por la cantante australiana Sia. En mayo del año 2016, la artista colaboró con el cantante colombiano Carlos Vives en la canción La Bicicleta, que actualmente alcanza los 1.596 millones de vistas en YouTube y con la que ganaron el premio 40 Music Awards. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto. El jurado de los 40 Music Awards decide conceder el premio especial Golden Aniversario a la canción 2016 a La Bicicleta. Recoge el premio Carlos Vives y Shakira. Vámonos. Carlos, gracias por esta oportunidad de compartir contigo en esta canción. Y bueno, estoy muy feliz de poder celebrar esto también contigo esta noche.
y dedicarle esto a nuestro país, Colombia, que ha sido la inspiración para la bicicleta. Ha sido el escenario anfitrión de esta canción. A finales de octubre, Shakira lanzó el sencillo Chantaje de su nuevo álbum El Dorado, en colaboración con el cantante urbano colombiano Maluma. Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es así. Yo nunca te puro chantaje, puro chantaje. Otro de los sencillos del disco fue esta bellísima bachata al lado del cantautor estadounidense de origen dominicano Prince Royce, Deja Vu. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro. Esa no voy a... También estaban estos temas, Perro Fiel, en colaboración con Nicky Jam, y Me Enamoré, y cuenta la historia de cuando Shakira se enamoró de Gerard Piqué. No sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste. Lo vi solito. Todo esto hizo que en el año 2018, la cantante colombiana ganara su tercer premio Grammy al mejor álbum pop latino. El ganador es, o la ganadora es, a ver. Siempre los nervios de sobre del último momento. 1, 2, 3. ¡El Dorado, Shakira! Shakira no está con nosotros esta noche aquí. Le mandamos un fuerte abrazo, un beso. Te lo guardamos aquí. Un beso de Shakira. En México, en Panamá. Sí, ahí nos los turnamos. Un beso de Shakira. Recupérate pronto. Te queremos muchísimo y gracias por poner el nombre de las mujeres tan en alto. Un beso. 2 años después, exactamente el 12 de febrero de 2020, Shakira junto a Jennifer López encabezaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 54. Al siguiente año 2021, la artista vendió los derechos de 145 canciones. Con más de 80 millones de discos vendidos, 3 premios Grammy y 12 Grammy Latino, la cantautora colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, de 43 años, acaba de cerrar el negocio de su vida. Ha vendido el 100% de los derechos de autor de todas sus canciones a Hipgnosis Songs Fund Limited, una empresa británica de gestión de canciones e inversión de propiedad intelectual de música. También ese mismo año estrenó su tema Don't Wait Up, con este videoclip dirigido por Warren Fu, que fue filmado en la bellísima isla española de Tenerife. Don't wait up. Don't wait up. El 22 de abril del año 2022, estrenó el sencillo Te Felicito, en colaboración con el cantante Rauw Alejandro. Ver a Rauw trabajar fue muy especial porque creo que es un artista que sabe exactamente lo que quiere, es muy efectivo, es eficaz, es rápido también. Aprender la coreografía le tomó, no sé, horas, cuestión de horas. Fue una cosa realmente impresionante. Es un tipo muy talentoso y con mucha creatividad. Tras un día de lanzamiento, el sencillo recibió más de 3 millones de visitas en YouTube, siendo nominado en los premios Latin Billboard Music Awards a la mejor canción pop latina del año. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. 2022 fue el año más difícil para Shakira. Shakira y Gerard Piqué se separan. La pareja formada por la cantante colombiana y el jugador de fútbol del Barcelona termina y se acaban así los rumores de los últimos días. Lo ha confirmado el artista en un escueto comunicado enviado a la agencia EFE. Dice así: lamentamos confirmar que nos estamos separando. Pedimos respeto a nuestra privacidad. A raíz de esto, la cantante comenzó a sacar temas relacionados con dicha separación. El primer fue este en colaboración con Ozuna, Monotonía. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Lubricante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad. Este fue el segundo, Shakira, Bizarrap Music Sessions, volumen 53. Cabe destacar que esta colaboración ha sido una de las más exitosas de la carrera de la cantante colombiana, ya que le ha valido 4 récords Guinness. Most viewed Latin track on YouTube in 24 hours. Fastest Latin track to reach 100 million views on YouTube. Most streamed Latin track on Spotify in 24 hours. Most streamed Latin track on Spotify in 1 week. You crushed it.
Este fue el tercero, TQG, una colaboración que hizo junto con la también colombiana Karol G. El hecho de que las dos compartamos una historia en una canción que al final del día no es para nadie, pero significa un momento especial, tiene todo el sentido para mí y estoy feliz y emocionada de que la gente la pueda escuchar ya. Si yo se llena con otra persona te miente. A ver qué fue, no pues que muy tragadito. Debido a todo esto, Shakira decide renunciar a su ciudadanía española y mudarse con sus hijos a Miami. En torno al tema de sus hijos, ¿no? Más que nada, bueno, aparentemente ya la colombiana abandona Barcelona y se va a vivir a Miami junto con sus hijos y también con sus padres. Un tema que realmente no fue fácil para ella porque su expareja, exmarido, no quería que esto ocurriera, pero Shakira está hace mucho tiempo tratando de abandonar el Barcelona, iniciar su nueva vida en Miami, en los Estados Unidos, lejos de Gerard Piqué, de Clara Chía y de todo lo que recuerde su amargo pasado junto al padre de sus hijos. Recientemente ha sacado el cuarto tema relacionado con la separación en el que participan sus dos hijos, Acróstico. Sirve anestesia de dolor, hace que me sienta mejor. ¿Cómo pues haces también para que la clave sea que te mantengas vigente en la industria musical? Sí, yo creo que hay dos cosas que me han mantenido, además de que he sido muy disciplinada y muy comprometida. Entonces creo que es la curiosidad, pues saber qué más hay. Sobre su música, Shakira ha dicho: mi música, creo, es una fusión de muchos elementos diferentes y siempre estoy experimentando, así que trato de no limitarme, ni ponerme en una categoría, o ser el arquitecto de mi propia cárcel. Y así llegamos al final de la historia de esta gran cantante. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y por favor, no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos videos. Este es el canal de Changer, que te da las gracias por estar siempre ahí.